Último minuto. Se lo adelantábamos finalmente, el Congreso determinó la destitución, la vacancia de la ahora expresidenta Dina Boluarte. Hay que recordar que a las 9 de la noche hora local se comenzó a discutir si es que se admitía o no a trámite 4 mociones de vacancia presentadas. Se presentaron 5, se discutieron un total de 4 y se aprobaron 4 de ellas. En este momento lo que está haciendo el Congreso es votar una moción de censura que fue presentada contra la mesa directiva del Congreso. Esto porque, de acuerdo al orden constitucional en Perú, es el presidente del Congreso quien debe asumir la presidencia cuando se declara entonces la vacancia de la presidencia de la República. En este momento, el titular del Congreso en Perú es José Gerí, pero se está votando la censura en este momento a toda la mesa directiva. Si es que se aprueba la censura, se debe elegir una nueva mesa directiva, con ello un nuevo presidente del Congreso y, por lo tanto, ese nuevo presidente del Congreso es quien debería asumir la presidencia de la República. Sin embargo, si es que se rechaza la moción de censura, lo que debe ocurrir entonces es que José Gerí, el titular del Congreso, asuma la presidencia de la República del Perú. Vamos a escuchar un poco del ambiente de lo que está ocurriendo en este momento, los argumentos que han estado presentando los distintos parlamentarios para aprobar o rechazar esta moción de censura presentada contra la mesa directiva del Congreso. Escuchemos. Liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política para enfrentar al crimen organizado que hoy viene sometiendo al país. Asimismo, señala que de acuerdo a información difundida por un medio de comunicación que muestra estadísticas oficiales de la Policía Nacional del Perú, procesadas entre enero y septiembre de 2025... Presidenta, que prepara la Fiscalía, ¿en qué se sustenta? ¿Cuál es el sustento legal? No quiero entrar al detalle todavía de momento porque estamos trabajando. Claro, ahí él estamos elaborando el trabajo. Está cubriendo también la televisión peruana esta noticia, evidentemente, una noticia que está en desarrollo. En Perú tienen 2 horas menos que en Chile. Aquí en Chile son las 2 de la mañana con 40 minutos, en Perú son las 12 de la noche con 40 minutos y hace algunos minutos, valga la redundancia, se aprobó esta moción de censura presentada contra la ahora expresidenta Dina Boluarte. La duda que queda ahora es quién finalmente va a asumir la presidencia de la República, porque en este momento se está discutiendo, estábamos escuchando hace algunos minutos a los congresistas ir dando sus argumentos respecto a esta moción de censura presentada contra la mesa directiva del Congreso. ¿Por qué es relevante esta moción de censura? Porque quien sea el titular, el presidente o presidenta de la Cámara del Congreso en Perú, hay que recordar que el Congreso peruano es un Congreso unicameral, cuenta con una sola Cámara, 134 escaños, cuenta Vamos a escuchar de inmediato, está hablando en este momento la expresidenta Dina Boluarte, la escuchamos. Asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. Sin embargo, como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo, que ha sentido en carne propia las carencias y también ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo, hoy quiero hacer un resumen de lo que hemos avanzado luego de recibir un país en crisis social, política, económica en diciembre del 2022. En tiempos difíciles,
las adversidades se convirtieron en oportunidades, en un reto que hemos sabido afrontar, entre ellos en educación. Se han construido 157 escuelas en 15 regiones del país y 58,000 becas para estudios universitarios y técnicos a jóvenes de sectores populares y que no tienen los ingresos para pagar dichos estudios, así como un aumento de 35% a los docentes de la educación básica. En salud, hemos cuadruplicado el presupuesto para inversiones alcanzando cifras de ejecuciones históricas, lo que significa más hospitales y centros de salud equipados, que estuvieron trabados durante más de 10 años, como por ejemplo el Hospital Lorena en el Cusco, que a fin del año, en diciembre, estará concluido y se pondrá a beneficio de la población cusqueña. Más de 13 millones de atenciones en las pías y tambos, acercando la protección social a poblaciones vulnerables. Además, 7.2 millones de peruanos fueron atendidos a través de los programas sociales del MIDIS. Después de 20 años, mi gobierno incrementó el presupuesto para el programa Vaso de Leche en más de 100 millones de soles, alcanzando los 472 millones. Igualmente, para los comedores y las ollas comunes se incrementó el presupuesto a 524 millones de soles y se realizaron mejoras significativas. 19,000 comedores y ollas recibieron subsidios para la compra local de alimentos para atender a más de 1 millón de personas y 4.884 comedores recibieron kits de cocina, ollas, utensilios en Lima y Callao. Hemos destinado más de 511 millones de soles en asistencias económicas por orfandad, garantizando protección y acompañamiento a miles de niñas y niños y adolescentes que perdieron a sus padres a causa de la violencia, la pandemia o la criminalidad. Esta inversión refleja el compromiso del gobierno con la reparación y la justicia social, poniendo en el centro a quienes más necesitan del Estado. No se trata solo de transferencias económicas, sino de un compromiso y una responsabilidad nacional que busca devolver esperanza y futuro a una generación que merece crecer en dignidad y con oportunidades. Hemos financiado a gobiernos locales para construir más de 1.840 puentes de menores luces, uniendo los pueblos. Entregamos un aeropuerto internacional de primer nivel y el más moderno de Sudamérica, además del puerto de Chancay, y en camino la ampliación de los puertos del Callao y Matarani. En ese mismo sentido, hemos iniciado el proceso para el desarrollo del puerto de Eten en Lambayeque, por la ruta del Papa León XIV. En agricultura, se han destrabado megaproyectos como Chavimochic, Majesiguas, Chinecas, Poechos y se ha desarrollado una cartera de 25 proyectos de irrigación. Además, claro, seguimos escuchando, vamos a seguir revisando, por cierto, este punto de prensa de la ahora expresidenta del Perú, Dina Boluarte, que en este momento ha estado dando un recuento de lo que ella califica como los logros de su gobierno. Ha estado destacando, por cierto, los elementos que ella pretende dejar tras ser vacada por el Congreso. Hay que recordar que en el Congreso, a esta hora, se sigue discutiendo la moción de censura de la mesa directiva. ¿Y por qué es importante esto? Porque quien sea el titular o la titular del Congreso, el Congreso Unicameral del Perú, es finalmente quien asumiría la presidencia del país tras la declaración de vacancia por parte del Congreso por permanente incapacidad moral para gobernar de la ahora expresidenta Dina Boluarte. Hay que recordar, y esto también
en contraste con el mensaje que entrega en este momento y que sigue entregando a través de la televisión en Perú la expresidenta Dina Boluarte, en contraste a estos logros que ella destaca de su administración. A lo largo de todo su gobierno ha sido muy cuestionada por diversas situaciones. Ha tenido diversos hechos que han sido muy cuestionados y muy cuestionables también. Uno de ellos, el último de ellos, de hecho, uno de los detonantes probablemente de estas últimas 4 mociones de vacancia presentadas y aprobadas por el Congreso, es la crisis creciente de seguridad que atraviesa el país. Un último hecho que tiene relación con esto mismo es este ataque, este atentado que se registró en medio de un concierto de la agrupación de cumbia Agua Marina, que causó varios heridos a bala en un momento en el que irrumpieron antisociales en este concierto masivo para disparar contra quienes estaban presentes ahí en ese acto. Este podría ser uno de los elementos detonantes de la presentación de estas 4 mociones de vacancia y que finalmente el gobierno las tramitara y optara por, ya en última instancia, aprobarlas, destituir finalmente a Dina Boluarte. Pero también hay varios otros elementos que dan cuenta de la crisis política que atraviesa Perú y los cuestionamientos que se le han realizado permanentemente a la ahora expresidenta Dina Boluarte, entre ellas acusaciones también de corrupción, enriquecimiento ilícito, el caso muy bullado del Rolex Gate. También fue bien cuestionada la presidenta en ese momento cuando fue vista utilizando relojes de alta gama y que no declaró finalmente ante las autoridades. Esto generaba también un cuestionamiento sobre el origen, cómo ella habría recibido estos relojes y estas joyas que finalmente ella portaba en diversas actividades y que no declaró al momento de asumir la presidencia. También se cuestiona su gestión, liderazgo, se acusa que mostró incapacidad para gobernar con coherencia, reaccionar frente a crisis, mantener gobernabilidad, la credibilidad también, y se le atribuye también responsabilidad a protestas entre el año 2022 y 2023, protestas que fueron mortales porque causaron, recordemos, decenas de muertes civiles, también muertes muertes también por parte de efectivos policiales. Y finalmente vamos a volver a revisar lo que está ocurriendo ahí en pantalla, porque se rechazó la moción de censura y hay entonces nuevo presidente. Vamos a escuchar al ambiente. Muy bien, estamos yendo al Congreso de la República. Fernando Rospigliosi colocándole la banda. Vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Congresistas, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Se suspende la sesión por breve término. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a ingresar a la sala de sesiones. Estamos viendo, bueno, Fernando Rospigliosi es el primer vicepresidente de la mesa directiva y él recibe de manera momentánea, como parte de la sucesión, la banda presidencial para luego entregársela a quien será el sucesor de Dina Boluarte, que estamos viendo a la izquierda, que se continúan con ese mensaje a la población, con donde da el recuento de las obras que ha realizado durante su gobierno. Ella ha destacado lo que ha hecho desde diciembre del 2022, que por sucesión constitucional recibió el cargo de presidente luego pues de la vacancia de Pedro Castillo. Así vemos a Fernando Rospigliosi y María Elena Guayasco nos va más información. Cuéntanos, María Elena. Así es, Paola, como lo ha señalado temporalmente Fernando Rospigliosi,
le colocaron la banda de presidente del Congreso para tomar juramento a José Gerí como se rechazó la moción de censura contra la mesa directiva y vemos en este momento, lo escuchábamos ahí también en el relato de nuestros colegas de TV Perú, que quien se colgó la banda presidencial fue Fernando Rospigliosi, quien la tiene ahora en este momento. De hecho, tiene puesta la banda presidencial, pero solo momentáneamente, debido a que él debe entregar la banda a quien será entonces el próximo presidente del Perú. Estamos hablando de José Gerí, entonces, quien es el titular del Congreso. Se rechazó la moción de censura. Esto es muy relevante porque se había presentado esta moción de censura para destituir, para sacar a la mesa directiva del Congreso. Esto habría implicado que se realizara una nueva votación para elegir una nueva mesa directiva, un nuevo presidente del Congreso, y con ello es ese presidente del nuevo Congreso quien debería haber asumido la presidencia de la República del Perú. Finalmente eso no ocurrió y se rechazó la moción de censura. Esto implica que la mesa directiva se mantiene en su cargo y quien va a asumir la presidencia de la República es el presidente en ejercicio del Congreso peruano. Hablamos de José Gerí, entonces, que en este momento se está preparando para hacer ingreso al Pleno del Congreso y recibir finalmente de mano de su vicepresidente de la mesa directiva, estamos hablando de Fernando Rospigliosi, debería recibir de sus manos entonces la banda presidencial que en este momento él tiene sobre su pecho, finalmente, sobre sus hombros, esta banda presidencial solo de manera momentánea. Lo escuchábamos ahí suspendiendo la sesión, reanudándola también y haciendo el llamado a José Gerí a que ingresara al hemiciclo para poder recibir la banda presidencial y asumir de esta forma la presidencia del Perú, en un contexto bien agitado de mucha tensión política que hubo durante esta última jornada de jueves 9 de octubre, y que como antesala tuvo este hecho que nosotros les comentábamos y que pudo haber sido uno de los detonantes de las mociones de vacancia presentadas y aprobadas finalmente contra la ahora expresidenta Dina Boluarte, que es este ataque, este verdadero atentado con disparos que se registró en un concierto en Lima de una agrupación muy conocida, una agrupación de cumbia llamada Agua Marina, y que sufre lamentablemente un atentado con disparos, dejando varias personas heridas a bala en este mismo contexto. Un hecho ocurrido esta semana y que causó conmoción y que funciona también como uno de los detonantes para que se aprueben estas mociones de vacancia presentadas contra la ahora expresidenta del Perú, Dina Boluarte. Se aprueban estas mociones de censura. Se había citado a comparecer ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte a las 11:30 de la noche, hora local, 1 de la mañana con 30 minutos aquí en Chile, y finalmente la expresidenta determinó no acudir al Congreso. Esto lo comunicó a través de su abogado, el abogado Portugal, quien dijo: no lo convalidaremos, no vamos a acudir al Congreso. Calificaba como inadmisible, en sus palabras, esta citación, saltándose este plazo de 3 días que tiene el presidente o presidenta en este caso, para plantear sus descargos y sus argumentos ante el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso contaba ya con 4/5 de quórum para finalmente adelantar esto o efectuarlo en la fecha que estimara conveniente, sin necesidad de esperar estos 3 días que contempla la Constitución peruana. Se adelantó entonces para las 11:30 de la noche, hora local, 1 de la mañana con 30 minutos, hora chilena, la comparecencia de la presidenta Dina Boluarte. Se esperaba que llegara hasta el Congreso, finalmente esto no ocurrió, lo comunicó a través de su abogado, y el Congreso en este contexto procedió simplemente a leer las mociones de vacancia en su contra y votarlas y finalmente aprobarlas entonces, que es lo que vemos ya que está ocurriendo en este momento. Se aprueba la vacancia, este concepto muy peruano, se logra vacar finalmente a la presidenta Dina Boluarte. De este modo queda destituida, no puede seguir ejerciendo la presidencia, y lo que ocurre entonces es que ahí estamos viendo el ingreso de José Gerí hacia el Pleno del Congreso. Vamos a revisar el ambiente de la televisión peruana a esta hora de la madrugada, 2 de la mañana con 58 minutos. Bien. Se va ocupando su lugar Gerí para iniciar esta sesión solemne donde va a juramentar como presidente de la República por mandato constitucional.
Se reanuda la sesión. Invito al presidente del Congreso de la República, señor José Enrique Gerí Oré, a juramentar como presidente de la República. El cargo. Esta es la sucesión presidencial que se está realizando, Paola, de acuerdo a la Constitución, tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República. El flamante presidente de la República, José Gerí. Y en estos momentos está recibiendo la banda presidencial por parte del congresista Fernando Rospigliosi. De esta manera, José Gerí se convierte, de acuerdo a la sucesión presidencial, como presidente Ahí está José de Gerí, la entonces República. Acaba de asumir como el nuevo presidente del Perú. 26 de julio 1 de la mañana, hora 2020. local. A la 1 en punto, José Gerí se transformó en el 7º presidente de Perú en 9 años. 3 de la mañana aquí en nuestro país. Estamos revisando ahí la entonación del himno nacional del Perú en el Congreso peruano tras la declaración de vacancia de la expresidenta Dina Boluarte. 4 mociones de vacancia entonces que fueron presentadas y aprobadas contra la ahora expresidenta del Perú. Se votaron desde las 9 de la noche, hora local, 11 de la noche aquí en Chile. Y finalmente esto se votó un par de horas más tarde. El Congreso había citado a declarar a la expresidenta Dina Boluarte a las 11:30 hora local, 1 de la mañana con 30 minutos hora chilena, y finalmente Dina Boluarte decidió no asistir al Congreso, no acudir al Parlamento a presentar sus descargos y sus argumentos. Esto lo comunicó a través de su abogado y como principal crítica su abogado manifestaba la situación de la poca cantidad de tiempo que otorgaban entre la notificación y la hora de la audiencia de la presidenta ante el Congreso. Fueron 50 minutos, a las 22:40 el Congreso votó y determinó adelantar la comparecencia de la ahora expresidenta Dina Boluarte ante el Congreso y fijaron el plazo para las 11:30 de la noche, es decir, 50 minutos después de ello. Y ahí se centra principalmente una de las críticas del abogado de la expresidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal. Indicaban que los derechos y garantías de orden constitucional y procesal no tienen rostro, no lo convalidaremos, dijo, y por esa razón no acudiremos al Parlamento Nacional. Y muy relevante la frase con la que cierra el comunicado: no en estas condiciones, haciendo alusión entonces a este poco tiempo que se otorgaba entre la notificación y el momento de la comparecencia de la presidenta Dina Boluarte, la expresidenta Dina Boluarte, ante el Congreso peruano para presentar sus descargos y que posteriormente se efectuara la votación del fondo de su moción de vacancia que fue presentada y que finalmente se aprobó. Se declara la vacancia de la presidencia de la República por parte del Congreso peruano por una muy amplia mayoría. De hecho, contaban con más de 4/5 del quórum y esto les permitió también adelantar y no tener que esperar los 3 días que establece la Constitución peruana. Entrega un plazo de entre 3 hasta 10 días para que
el presidente o presidenta deba acudir al Congreso a presentar sus descargos y sus argumentos. El alto quórum, la alta votación con la que se aprobó y se admitió a trámite en un inicio la moción de vacancia fue lo que permitió entonces adelantar la comparecencia de la expresidenta y finalmente también adelantar la votación también para declarar o no, aprobar o no el fondo de la vacancia contra la ahora expresidenta del Perú, Dina Boluarte. Posterior a ello, vimos también qué fue lo que ocurrió después, que fue una votación respecto a una moción de censura presentada contra la mesa directiva del Congreso, que en ese momento era liderada por quien vemos en pantalla, José Gerí. Vamos a escuchar, se va a dirigir a la Nación en este momento, el presidente de Perú, José Gerí. Lo escuchamos. Hoy en funciones presidente de la República, Fernando Rospigliosi, señores congresistas, pueblo peruano. Hoy asumo con humildad la presidencia de la República por sucesión constitucional para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional de amplia base y para el cual tenemos que construir juntos acuerdos mínimos. El Perú atraviesa una crisis política constante que pareciera no tener fin. Gobiernos que no terminan su mandato, instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada. A nuestros compatriotas, a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas. Y una cosa que, y hace pocos días lo dijimos acá, si hay que aprender de alguien es de Grau. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido. Y a todos ellos, las disculpas del caso y una promesa. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con la empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases el día de hoy. Y para ello tenemos que tomar acciones inmediatas. El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos. Y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia. Y para ello tenemos a nuestra Policía Nacional, tenemos a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones del Estado, para justamente, no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino ganar esa guerra de una vez por todas. Y el día de hoy tenemos que iniciar ello. Otro compromiso que tenemos que asumir como gobierno de transición es justamente garantizar con transparencia la legalidad y la neutralidad del proceso electoral próximo que conducirá a la elección
de un próximo gobierno constitucional. Cuando me dirigí hasta acá, desde la oficina, pasaron por mi cabeza 1000 cosas. Y voy a hablar fuera de un discurso. Voy a hablar como José Enrique Gerí Oré. Lo dije acá hace un par de días y lo dije en otras actividades. Los cargos no hacen a las personas. Las personas hacen o pueden redefinir los cargos. Se me puede criticar muchas cosas, lo sé, pero no se puede criticar mi voluntad de querer hacer las cosas. Y esa voluntad va a estar orientada justamente a esa declaratoria de guerra a la delincuencia, a garantizar un proceso electoral transparente, limpio y ordenado, y también garantizar y hacer todos los esfuerzos colectivos para garantizar la estabilidad. Nuestro país merece más, nuestra población merece más de sus autoridades. Y lo que hemos escuchado los últimos días es justamente ese clamor, esa falta de esperanza que ha tenido nuestra población. Pero el día de hoy tenemos la obligación de cambiar esa historia. Las circunstancias nos llevan hoy a esta posición y la humildad, la responsabilidad y el compromiso me va a sobrar justamente para poder hacer los cambios que se necesitan y poder cumplir ello. Porque nuestra población, aquella que se moviliza en diferentes partes del país, merece tener esperanza de que podemos ser una mejor nación, un mejor país, y que en democracia, en tranquilidad, podamos ser la nación que siempre debimos ser. Lo dijimos también hace un par de días, nuevamente citando esa sesión solemne de Grau. Hay ejemplos que hay que seguir. No estaremos a la altura de héroes grandes como los que hemos homenajeado hace poco, pero con corazón y con decisión podemos hacer los cambios necesarios para que nuestra patria enrumbe en el camino que tiene que tener. Hoy estamos a la mira de todo el mundo, no solamente por la sucesión constitucional que acabamos de evidenciar, sino porque nuestro país tiene justamente esa oportunidad para ser el país que siempre debió ser en el continente. Señores congresistas, pueblo peruano, el compromiso de hacer las cosas de una manera distinta, el compromiso de hacerlas con voluntad, voluntad para cambiar las cosas, está. Les quiero pedir al Congreso de la República, a la población, que confiemos en que podemos cambiar y que podemos hacer mejor las cosas. Nuestro país lo merece y que Dios guíe no solamente mis decisiones, sino nos dé sabiduría, nos dé mucha sabiduría para poder actuar pensando en nuestro país. Diferencias seguirán habiendo, inevitable, pero que sea el consenso y los acuerdos mínimos que podemos llegar entre todos los poderes, aquellos que sean los que pasen a la historia, y que el día de hoy cambiemos de una vez por todas esa historia y a partir de ahora construyamos el país que debemos ser, el Perú que debemos ser, el Perú de nuestros sueños, de los sueños de nuestros padres, de nuestros abuelos, así como el sueño de nuestros hijos, de las generaciones, de la generación Z, que está con justo derecho exigiendo cambios, y cambios es lo que le vamos a dar a nuestro país. Muchas gracias y que viva el Perú. Ahí está entonces el primer discurso de José Gerí tras haber asumido la presidencia del Perú. El primer discurso entonces de
El nuevo presidente peruano, José Gerí, que fue escogido durante esta noche, más bien fue ratificado, porque hay que recordar que se había presentado una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, que era liderada por él. Antes de ser presidente de la República, fue el presidente del Congreso, y finalmente se rechazó esa moción de censura, lo que lo dejó habilitado para asumir la presidencia. Esa imagen en directo es de la ahora expresidenta Dina Boluarte abandonando el Palacio Presidencial en Lima, Perú, tras la moción de vacancia que fue aprobada en su contra y la asunción de José Gerí como el nuevo presidente de la República. Entonces, un primer discurso que estuvo marcado por guiños a uno de los temas que más complicó a Dina Boluarte en su último tiempo de mandato, que fue la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Él hacía alusión a ello, a esta crisis grave de seguridad. También pidió perdón José Gerí en este primer mensaje presidencial ante el Congreso y ante la Nación. 1 de la mañana con 14 minutos marca el reloj a esta hora en Perú, 3 de la mañana con 14 minutos aquí en Chile, y en el sector izquierdo de la pantalla vemos a José Gerí saludando entonces a los congresistas que están presentes ahí en el pleno del Parlamento, y en el costado derecho de la pantalla ustedes pueden apreciar imágenes de la comitiva de la ahora expresidenta Dina Boluarte haciendo abandono del Palacio Presidencial del Perú tras haber sido vacada por parte del Congreso. Vamos a darles también un poco de contexto de quién es José Gerí Oré, el nuevo presidente que acaba de asumir la presidencia del Perú. Es un político que podríamos calificarlo como de centro derecha. Nació en 1986, 13 de noviembre de 1986, en el distrito de Jesús María en Lima. Es abogado, egresó de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene una maestría en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, milita en el partido Somos Perú, militó entre 2013 y 2014 en Somos Perú, ocupó varios cargos también en ese mismo partido. En 2021 fue elegido congresista por el mismo partido, por Somos Perú, presidió la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República entre 2023 y 2024. Hace algunos meses, el 26 de julio de este año, fue elegido como presidente del Congreso para el periodo anual entre 2025 y 2026. Derrotó en ese momento a la lista rival que encabezaba José Cueto. 3 vicepresidentes contaba su mesa directiva: Fernando Rospigliosi, que fue quien le entregó la banda presidencial, Valdemar Cerrón e Ilich López conformaban entonces esta mesa directiva. Pero este político peruano ligado a la centro derecha tiene también varias denuncias por distintos motivos, denuncias fiscales, denuncias por presunta violación, por abuso sexual, se le imputan acciones por corrupción, también presunta desobediencia a la autoridad en tiempos de la pandemia también. Esto, entonces, también como contexto de quién es José Gerí, el nuevo presidente peruano. Ahí está, estamos revisando en este momento, están revisando, cerrando la sesión en el Congreso peruano. Son las 3 de la mañana con 16 minutos. Aquí en Chile, 1 de la mañana con 16 minutos en Perú. Y se retira entonces el presidente José Gerí, se retiran también, ya comienzan a retirarse los distintos congresistas que estuvieron presentes ahí en esta instancia que estuvo a cargo de definir el futuro de la política peruana. En primera instancia admitió a trámite las mociones de vacancia presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte. La citó a declarar, de hecho, la expresidenta declinó participar, declinó acudir a esta sesión especial del Congreso, y finalmente fue el mismo Congreso el que aprobó la destitución, la vacancia del cargo de la ahora expresidenta del Perú, Dina Boluarte. Es lo que ha estado ocurriendo entonces en estos últimos minutos. Hay nuevo presidente en Perú,
José Gerí es el nuevo presidente del Perú y debería, de acuerdo a la Constitución peruana, su mandato se debería extender hasta el 26 de julio de 2026. Pero decimos debería porque ya lo hemos visto como antecedente en la política peruana. En 9 años ya hay 7 presidentes. Pedro Pablo Kuczynski asumió el 28 de julio de 2016 y tuvo que dejar el cargo el 23 de marzo de 2018. Estuvo casi 2 años en el cargo. Luego vino Martín Vizcarra, asumió el 23 de marzo de 2018 y estuvo hasta el 9 de noviembre del 2020. Luego Manuel Merino, probablemente el periodo más corto, desde el 10 hasta el 15 de noviembre del año 2020. Apenas 5 días de presidencia tuvo ahí Manuel Merino para ser sucedido luego por Francisco Sagasti, quien asumió el 17 de noviembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021. No alcanzó, de hecho, a cumplir un año en la presidencia. Luego vendría el turno de Pedro Castillo. 28 de julio de 2021 asumió el cargo y lo tuvo que dejar el 7 de diciembre de 2022. Poco más de un año, casi un año y medio alcanzó a estar en la presidencia Pedro Castillo cuando fue vacado también. Y recordemos que ahí se generó este intento de golpe de Estado. Trató de disolver el Congreso, pero esto calificaba ya como... porque no se cumplían las condiciones para declarar la disolución del Congreso y finalmente sale bajo este intento de autogolpe de Estado, sale del poder y de hecho fue procesado también judicialmente. Después de Pedro Castillo, el mismo 7 de diciembre de 2022 asumió la expresidenta Dina Boluarte, quien dejó su cargo este viernes 10 de octubre de 2025. Casi 3 años en el cargo alcanzó a estar Dina Boluarte, un mandato que estuvo muy marcado por la controversia, por la crítica, por la bajísima e histórica baja aprobación que mantuvo durante prácticamente todo su mandato. Dina Boluarte, un mandato que estuvo atravesado por crisis de seguridad, por crisis de acusaciones también de corrupción, de enriquecimiento ilícito, además de la acusación también de su responsabilidad, presunta responsabilidad en las muertes ocurridas también en las protestas entre el año 2022 y 2023. Es parte entonces de lo que hemos estado revisando a lo largo de toda esta noche en las pantallas de TVN y también de Canal 24 Horas.